Hey, amantes de la lectura, bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí para leer nuestro libro Conflicto Cósmico, pero ya sabes que no me gusta leerlo sola. Ve y busca tu libro y lee conmigo. Si en caso no lo tengas, te dejo aquí en el link, te dejo el link para que lo puedas buscar. Bueno, hoy nos toca el siguiente capítulo. ¿Y saben cuál es? Pues el capítulo 11, que tiene por título Príncipes que sostiene la verdad. Si quieres aventura, lánzate a la lectura. Muy bien. Dice, así comienza nuestra autora Elena G. de White. Uno de los testimonios más nobles alguna vez pronunciado por la Reforma fue la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania. En la Dieta de Spira, en el año 1529, el valor y la firmeza de esos hombres de Dios obtuvieron para las edades futuras libertad de conciencia y le dieron a la Iglesia Reforma el nombre de protestante. La providencia de Dios había mantenido en jaque a las fuerzas que se oponían a la verdad. Carlos V estaba dispuesto a aplastar la Reforma, pero tan pronto como él levantaba su mano para asestar un golpe, se veía obligado a desviar. Una y otra vez, en el momento crítico, los ejércitos turcos aparecían en la frontera, o el rey de Francia, o aún el Papa mismo, le hacían la guerra. Así, en medio de la lucha y el tumulto de las naciones, la Reforma pudo fortalecerse y extenderse. Sin embargo, al fin los soberanos papales hicieron causa común en contra de los reformadores. El emperador citó a una dieta que debía reunirse en Spira en el año 1529, con el propósito de aplastar la herejía. Si los medios pacíficos fallaban, Carlos V estaba preparado para recurrir a la espada. Los partidarios del Papa en Spira manifestaron abiertamente su hospitalidad contra los reformadores. Melanchthon dijo: nosotros somos la escoria y la basura del mundo, pero Cristo cuidará de su propio pueblo y lo preservará. El pueblo de Spira tenía sed de la palabra de Dios y a pesar de la prohibición, millares acudían a los servicios que se realizaban en la capilla del lector de Sajonia. Esto precipitó la crisis. La tolerancia religiosa había sido legalmente establecida. En los estados evangélicos estaban resueltos a oponerse a la infracción de sus derechos. A Lutero no se le permitió estar presente en Spira, pero el lugar de Lutero fue ocupado por sus colaboradores y por los príncipes a quienes Dios había levantado para defender su causa. Federico de Sajonia había muerto, pero el duque Juan, su sucesor, dio una gozosa bienvenida a la Reforma y reveló su gran valor. Los sacerdotes exigieron que los estados que habían aceptado la Reforma se sometieran a la autoridad romana, y los reformadores, por otra parte, no podían consentir en que Roma pusiera bajo su control a esos estados que habían recibido la palabra de Dios. Finalmente, se propuso que donde la Reforma no se había establecido, el edicto de Worms se pusiera en vigencia, y que donde el pueblo no pudiera conformarse con él sin peligro de revuelta, a lo menos no debía realizar una nueva reforma, no debían oponerse a la celebración de la misa y no debían permitir a ningún católico romano abrazar el luteranismo. Esta medida fue aprobada por la Dieta para gran satisfacción de los sacerdotes y prelados. Si este edicto era puesto en vigencia, la reforma no podía extenderse ni podía establecerse sobre un fundamento sólido, donde ya existía. La libertad sería prohibida, no se tolerarían conversiones, parecía que la esperanza del mundo estaba por extinguirse. Los representantes del partido evangélico se miraron el uno al otro con franco desmayo. ¿Qué hemos de hacer?,
Se preguntan, ¿deben someterse a los jefes de la reforma y aceptar el edicto? Se les garantizaba a los príncipes luteranos el ejercicio libre de su religión. El mismo favor les era ofrecido a todos aquellos súbditos que antes de la aprobación de la medida habían abrazado los puntos de la vista de la reforma. ¿No debía conformarlos esto? Felizmente, ellos consideraron el principio en el cual se basaba este arreglo y actuaron con fe. ¿Cuál era ese principio? Era el derecho de la reforma a dominar la conciencia y impedir el examen libre, el libre examen. Pero ¿no iban a disfrutar ellos mismos y sus súbditos protestantes de la libertad religiosa? Sí, como un favor especial estipulado en el arreglo, pero no como un derecho. La aceptación del arreglo propuesto habría sido virtualmente una aceptación de que la libertad religiosa debía estar restringida a la Sajonia reformada y en cuanto a todo el resto de la cristiandad. El libre examen y la profesión de la fe reformada eran crímenes que debían ser castigados con el calabozo y la hoguera. ¿Podían ellos consentir en restringir la libertad religiosa de una localidad? ¿Podían los reformadores haber declarado que eran inocentes de la sangre de los centenares y millares de personas que, como consecuencia de este dicto, tendrían que sucumbir en los países dominados por el Papa? Rechacemos este decreto, dijeron los príncipes. En asuntos de conciencia, la mayoría no tiene poder. El proteger la libertad de conciencia es el deber del Estado. Este es el límite de su autoridad en materia de religión. El partido papal se propuso terminar con lo que ellos llamaron atrevida obstinación. Se pidió que los representantes de las ciudades libres declarasen si accedieran a los términos de la proposición. Ellos solicitaron una demora, pero no les concedió. Más o menos la mitad hizo causa común con los reformadores, sabiendo que su posición los convertía en víctimas de una futura condenación y persecución. Dijo uno, debemos negar la palabra de Dios o ser quemados. Noble resolución de los príncipes. ¿Qué creen ustedes, amigos? ¿Qué piensan hasta dónde hemos leído? ¿Cuál es su opinión? Dejen sus comentarios para poder saber qué es lo que ustedes piensan acerca de esto. Seguimos, noble resolución de los príncipes. El rey Fernando, representante del emperador, probó el arte de la persuasión. Rogó a los príncipes que aceptaran el decreto, asegurándoles que el emperador se vería grandemente complacido con ellos. Pero estos hombres fieles contestaron con calma: obedeceremos al emperador de todas las cosas que pueden contribuir a mantener la paz y el honor de Dios. El rey por fin anunció que la única conducta que les quedaba era someterse a la mayoría. Habiendo hablado de esta manera, se retiró sin dar a los reformadores la oportunidad de contestar. Ellos mandaron una representación rogándole al rey que volviera. Él solo contestó: es un asunto ya decidido, la sumisión es todo lo que resta hacer. El partido imperial se ufanaba de que la causa del emperador y la del papa eran fuertes y que la de los reformadores era débil. Si los reformadores hubieran dependido solamente de la ayuda humana, habrían resultado ser tan carentes de poder como suponían los partidarios del papa. Pero apelaron del informe de la dieta de la palabra de Dios y el emperador Carlos a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Como Fernando había rehusado considerar sus convicciones de conciencia, los príncipes decidieron no tomar en cuenta su ausencia, sino presentar sin demora su protesta ante el Concilio Nacional. Se redactó una declaración solemne y que fue presentada en los siguientes términos a la dieta. Protestamos y hacemos presente que nosotros, en nuestro nombre y en el de nuestro pueblo, no daremos nuestros consentimientos ni vuestra adhesión, absolutamente, de ninguna manera, al decreto propuesto en cualquier cosa que sea contraria a Dios, a su sagrada palabra,
a nuestro derecho de conciencia, a la salvación de nuestra alma. Por esta razón rechazamos el yugo que se nos impone. Al mismo tiempo, esperamos que Su Majestad Imperial se comportará con nosotros como un príncipe cristiano que ama a Dios por sobre todas las cosas y nos declaramos dispuestos a prestarle a Él, así como ustedes, bondadosos señores, todo el efecto y la obediencia que les debemos justa y legítimamente. La mayoría de los presentes se llenó de asombro y alarma ante el valor de los que protestaban. Parecía inevitable la separación, la lucha y el derramamiento de sangre, pero los reformadores, apoyándose en el brazo todopoderoso, estaban llenos de valor y firmeza. Los príncipes contenidos en esta célebre protesta constituyen la misma esencia del protestantismo. El protestantismo establece la soberanía de la conciencia por encima de la del magistrado y la autoridad de la palabra de Dios por sobre la de la iglesia visible. Junto con los profetas dice, debemos obedecer a Dios antes que al hombre. A la corona de Carlos V sobrepone la corona de Cristo Jesús. Los protestantes de Spira fue un testimonio solemne contra la intolerancia religiosa y su afirmación del derecho que tienen todos los hombres de adorar a Dios de acuerdo con sus propias conciencias. La experiencia de estos nobles reformadores contiene una lección para todas las edades sucesivas. Satanás todavía se opone a que las escrituras se constituyan en la guía de la vida. En nuestro tiempo se necesita un regreso al gran principio protestante, la Biblia y solamente la Biblia como regla de fe y deber. Satanás todavía está trabajando para destruir la libertad religiosa. El poder anticristiano que los protestantes de Spira rechazaron esta obra tratando de establecer su perdida supremacía. La dieta de Augsburgo. No te duermas, ya terminamos. A los príncipes evangélicos se les había negado la oportunidad de ser oídos por el rey Fernando, pero para aquietar las disensiones que perturbaban el imperio, Carlos V, al año siguiente de la protesta de Spira, convocó una dieta de Habsburgo. Anunció su intención de presidirla en persona. Los dirigentes protestantes fueron citados a comparecer. Los consejeros del elector de Sajonia los instaron a no aparecer en la dieta. ¿No es arriesgarlo todo ir a encerrarse dentro de los muros de una ciudad con un poderoso enemigo? Pero otros declararon noblemente que los príncipes solo se componen con valor y la causa de Dios se salvará. Dios es fiel, Él no nos abandonará, dijo Lutero. El elector se dispuso a viajar a Habsburgo. Muchos avanzaron con rostro sombrío y corazón apesadumbrado, pero Lutero, que los acompañó hasta Coburgo, reanimó la fe de ellos, cantando el himno escrito en ese viaje. Castillo fuerte es nuestro Dios. Qué bonito, es un himno muy hermoso. Más de un corazón apesadumbrado fue aliviado a los sones de estas estrofas inspiradas. Los príncipes reformadores habían determinado unirse en una declaración de sus puntos de vista, citando las evidencias de las Escrituras para presentar delante de la dieta. La tarea de su preparación fue encomendada a Lutero, Melanchthon y sus asociados. Esta confesión fue aceptada por los protestantes y se reunieron para firmar al pie del documento. Los reformadores estaban muy deseosos de que su causa no se viera confundida con cuestiones políticas. Cuando los príncipes cristianos se adelantaron para firmar la confesión, Melanchthon se impuso diciendo: les corresponde a los teólogos y ministros proponer estas cosas. Reservemos para otros asuntos la autoridad de los poderosos de la tierra. De ninguna manera, replicó Juan de Sajonia, ustedes no me excluirán a mí.
Estoy resuelto a hacer lo que es recto, sin tener ninguna preocupación por mi corona. Deseo confesar al Señor, mi birrete y mi toga electoral no son las preciosas para mí como la cruz de Cristo Jesús. Otro de los príncipes dijo mientras tomaba la pluma: si el honor de mi Señor Jesucristo lo requiere, estoy listo a sacrificar mis bienes y mi vida. Antes renunciaría a mis súbditos, a mis estados y a la tierra de mis padres para marchar bordón en mano. Continuó diciendo que recibir cualquier otra doctrina que la que está contenida en esta confesión. Cuán comprometido estamos cada uno con nuestra fe. Cada uno de nosotros podamos analizar nuestras vidas espirituales sobre todo. Vemos que estos hombres estaban muy firmemente en lo que creían y creían en una verdad maravillosa, que es la palabra de Dios. Y es en ella en la cual cada uno de nosotros deberíamos aferrarnos. Todos buscamos la verdad, pero Cristo te dice: yo soy la verdad, yo soy el camino. A Él es al único en la cual cada uno de nosotros deberíamos seguir. Seguimos con la lectura, no hemos terminado, pero ya falta poco para terminar. Llegó el día señalado. Carlos V, rodeado por los electores y los príncipes, dio audiencia a los reformadores protestantes. En esta augusta asamblea se presentaron claramente las verdades del Evangelio y los errores de la Iglesia papal. Ese día se señaló como el día más grande de la Reforma y uno de los más gloriosos en la historia de la cristiandad y el género humano. El monje de Wittenberg había estado solo en Worms. Ahora, en lugar de él, estaban los príncipes más poderosos del imperio. Estoy sobremanera gozoso, escribió Lutero, de haber vivido hasta esta hora, en la cual Cristo ha sido públicamente exaltado por tan ilustres confesores y en una asamblea tan gloriosa. Lo que el emperador había prohibido predicar desde el púlpito era proclamado desde el palacio, lo que muchos habían considerado como inadecuado para que lo oyeran aún los sirvientes. Era ahora escuchado con admiración por los príncipes nobles del imperio. Príncipes coronados eran los predicadores y el sermón fue la verdad real de Dios. Desde la época apostólica no se ha hecho una obra mayor ni se ha presentado una confesión más magnífica. Uno de los príncipes que Lutero mantuvo para más firmemente era que no debía recurrirse al poder secular para sostener la reforma. Él se regocijaba de que el Evangelio fuera confesado por los príncipes del imperio, pero cuando ellos se propusieron unirse en una liga defensiva, él declaró que la doctrina del Evangelio será defendida solo por Dios. Todas las precauciones políticas sugeridas eran, en su opinión, debidas a un temor indigno y una pecaminosa falta de confianza. En una fecha posterior, refiriéndose a la liga en que habían pensado los príncipes reformadores, Lutero declaró que la única arma en esta guerra debe ser la espada del Espíritu. Le escribió al elector de Sajonia: no podemos en conciencia aprobar la alianza propuesta. Debe llevarse la cruz de Cristo. Manténgase vuestra Alteza sin temor. Haremos más con nuestras oraciones que todos nuestros enemigos con su jactancia. Del lugar secreto de oración procedía el poder que conmovió al mundo en la Reforma. En Augusto, Lutero no pasaba un solo día sin dedicar por lo menos 3 horas en la oración. ¿Cuánto tiempo de nosotros nos dedicamos a la oración? Usted sabía que dice: si oras mucho, mucho poder; si oras poco, poco poder. Orar es un acto que nos acerca hacia Dios. En la intimidad de su cámara se le oía derramar su alma delante de Dios con palabras llenas de adoración, temor y esperanza. Le escribió a Melanto: si la causa es injusta,
Abandónala. Si la causa es justa, ¿por qué debemos desmentir las promesas de aquel que nos ordenó dormir sin temor? Los reformadores protestantes habían edificado sobre el fundamento de Cristo. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ello. Esto es el capítulo 11. En el próximo video veremos el capítulo 12. Si quieres aventura, lánzate a la lectura. Chao, chao.